Capítulo 66. Rescate mal concebido. Se les conoce comúnmente como Ultravis. Hace unos 10 años hubo un incidente y la anterior presidenta de la fundación, Heather, soltó a muchos de estos Ultravis en su búsqueda para encontrar a su esposo desaparecido, que había sido absorbido por un portal muy parecido al que usted viajó. En los últimos años he continuado con su investigación y he encontrado una manera de controlar no solo los portales, sino también a las propias bestias, explicó el señor Fava con una sonrisa arrogante. Fruncí el ceño y miré a mi alrededor. Y. ¿Cómo se controlan? Pregunté, tratando de mantener mi miedo fuera de mi voz. Tal vez si cree que estoy de acuerdo con él, bajará la guardia y podré escapar. Pues con la ayuda de una máquina especial que cree, dijo el señor Fava con una sonrisa, aparentemente completamente feliz de compartir su éxito conmigo. Señaló el pasillo por el que pasamos y estiré el cuello para ver por encima del voluminoso hombro de la criatura. Con el uso de ondas hipnóticas sintonizadas a una frecuencia que solo los Ultravis pueden escuchar, puedo controlarlos y darles órdenes tanto simples como complejas. De hecho, las ondas hipnóticas se pueden usar para controlar y manipular muchas cosas. Incluso los humanos. Mis hombros se tensaron y lentamente miré al señor Fava. Él miraba a Dawn como si la amara, y no apartaba sus ojos de ella, y había algo malvado en la sonrisa que me estaba dando. Un sudor frío comenzó a formarse entre mis omóplatos y tragué saliva, tratando de evitar el pánico. ¿Es así? Pregunté temblorosamente y el señor Fava continuó sonriendo. Se detuvo frente a una puerta y empujé de mala gana al Ultrabeast, que me llevaba en la parte posterior de su hombro, para poder estirar el cuello y ver lo que estaba haciendo. El señor Fava ingresó un código de acceso a una cerradura en el costado de una puerta grande. Se abrió con una silenciosa expulsión de aire, y mis ojos se abrieron cuando vi una silla solitaria en el medio de la habitación, con lo que parecían ataduras donde irían las muñecas y los tobillos de una persona. Instantáneamente comencé a luchar ferozmente contra los Ultravis, pero bien podría haber sido un Wormpole por todo el bien que me hizo. Arañé y pateé la piel gruesa, parecida al cuero, de la bestia, pero con todas mis luchas, la criatura gigante logró mantenerme firmemente en la silla, mientras un hipno amarillo salía de las sombras y ataba las correas a mi alrededor. Dawn miró al señor Fava con su traje negro a rayas, y ella pensaba en que no iba a llorar. Dawn suplicaba por que la dejara ir, susurró mientras respiraba con dificultad después de su lucha desesperada. Mi querida Dawn, no tengas miedo. Te liberaré, dijo el señor Fava con una expresión asquerosamente dulce y me estremecí. Pero primero, necesitas ver cuán perfectos somos el uno para el otro. Tiré de mis brazos contra las correas negras que me ataban a la silla, cerré los ojos y me di la vuelta cuando el hipno comenzó a caminar hacia mí. Unas manos enormes y fornidas me sujetaron la cabeza y me levantaron el cuello para que quedara mirando hacia adelante. Obstinadamente, mantuve los ojos cerrados y pude escuchar al señor Fava. De repente, algo se estrelló contra mi estómago y jadeé, mis ojos se abrieron automáticamente y vi un pequeño disco dorado pasar rozando mi visión. De repente, mi cuerpo se aflojó y, aunque por dentro gritaba que mis ojos se cerraran, permanecieron abiertos y siguieron el movimiento de ida y vuelta de la pequeña moneda de oro que Hypno balanceaba frente a mí. Dawn se las arregló para quejarse cuando Dawn empezaba a ser hipnotizada. Lentamente Dawn sentía sueño y se aferró desesperadamente a la imagen del rostro sonriente de Paul mientras su mente se hundía en la nada. Punto de vista de Paul. Paul se preocupó cuando vio al Buzzwole deslizarse en el Ultra Wormhole, llevando a Dawn en sus brazos. Sus Pokémon luchaban frenéticamente contra el enjambre de Ultravis y todo lo que podía pensar era en su desesperada necesidad de salvar a Dawn. Algo explotó detrás de él y la fuerza de la explosión lo tiró al suelo y lo envió rodando por el campo de batalla. Haciendo una mueca, Paul se empujó hacia arriba y por un segundo, se preguntó si esto era el destino. Y Paul se preguntaba de qué porque tenía que pasarles a alguien que amaba. Sacudiendo la cabeza, se giró y parpadeó cuando vio una figura familiar negra y roja parada frente a él. Incineroar rugió furiosamente y disparó un lanzallamas que golpeó a 3 Pheromosa que corrían hacia él. Todos gritaron de dolor y negó con la cabeza, tratando de que dejara de zumbarme los oídos. ¿Por qué hay Ultravis aquí? ¿Cómo los controla Fava de esta manera? ¿A dónde llevó a Dawn? Los pensamientos de Paul se arremolinaban en su mente lentamente, como si estuvieran tratando de nadar a través del almíbar, mientras se impulsaba sobre sus codos y rodillas.
Incineroar se paró protectoramente frente a él y miró alrededor al caos que lo rodeaba. Nunca había querido gritar tanto en su vida. Usa multiataque, Silvally. Un rugido profundo sonó detrás de Paul y se giró para ver a un Pokémon parecido a Frankenstein que soltó un rayo de luz brillante que golpeó a tres Nihilego y los hizo estrellarse contra el suelo del campo de batalla. Paul se empujó para ponerme de pie y observó como un chico unos años mayor que él con cabello rubio platino soltó algunos Pokémon más y les dio órdenes de acabar con cualquier ultravista a la vista. Corrió hacia la horda, gritando órdenes a diestra y siniestra a sus diversos Pokémon y atacando con una patada salvaje si alguna de las bestias se acercaba demasiado a él. ¡Cuidado! Un cuerpo se acercó a la espalda de Paul y lo obligó a ponerse al suelo justo cuando otra gran explosión retumbó detrás de él. Miró a Incineroar para ver que había seguido el ejemplo de sus rescatadores y se había tirado al suelo para evitar la peor parte de la explosión. Luego se giró para ver a Cajuna Olivia mirando a Paul. ¿Dónde está Don? Ella gritó sobre el alboroto. Se la llevaron, le gritó de vuelta, poniéndose de pie y agachándose para levantarla detrás de Paul. Olivia frunció el ceño y le gritó a su Lycanroc que usara Stone Edge, lo que eliminó a Blaze y Feromosa que corría hacia ellos. Llévate a tu Pokémon y ve tras ella, gritó Olivia. Parpadeé sorprendido y ella me miró fijamente a los ojos durante unos segundos. Nos encargaremos de las cosas aquí, pero Don te necesita. Ahora. Con eso, Olivia salió corriendo, liberando al resto de sus Pokémon y luchando junto al otro chico para tratar de mantener a raya las oleadas de Ultravis. Cerrando los ojos brevemente, Paul se tomó un segundo para calmar sus pensamientos y luego, uno por uno, devolvió a todos sus Pokémon excepto a Metang. Se había dado cuenta de que sus camaradas habían regresado y se volvió para mirarlo. Paul le hizo un gesto para que lo siguiera, yendo cautelosos a través del caos hasta que llegaron al otro lado del campo de batalla, donde estaba un poco más tranquilo. Paul le dice a Metang que necesita llegar hasta ese wormhole, dijo, señalando el agujero por el que Don había desaparecido. Metang miró hacia donde Paul estaba señalando y luego se volvió hacia él, mirando a Paul fijamente. Paul sabía que era mucho pedir, pero le pregunta si puede llevarlo hasta allí. Metang respondió enfáticamente con su voz robótica. Asentí y él se dio la vuelta y se agachó para quedar flotando a unos pocos pies sobre el suelo. Sin detenerme a pensar en lo estúpida que era esta idea, puse con cautela un pie en el borde de metal de su cuerpo y luego puse mi rodilla sobre la cabeza de Metang. Metang se tambaleó en el aire por un segundo, ajustándose a mi peso adicional, pero luego se enderezó y comenzó a subir lentamente hacia el techo. Hubo un par de veces que pensé que un Ultrabeast nos iba a sacar, pero Olivia o el chico rubio nos salvaron con un certero ataque de uno de sus Pokémon. Apreté los dientes cuando el wormhole se acercó y agarró los brazos de metal de Metang con fuerza para que no nos separáramos una vez que entráramos. Una vez que nos deslizamos a través de mi cuerpo, instantáneamente comencé a sentir como 1.000.000 de imanes estaban tratando de desgarrarme. Mi estómago se revolvió y mi visión se estremeció locamente, así que cerré los ojos e hice lo mejor que pude para no vomitar. Cuando investigué sobre la Fundación Eder, me encontré con muchos artículos que explicaban el incidente con la expresidenta y su mal uso de la investigación sobre los Ultrabeast que a veces aparecían en Alola. Había investigado extensamente sobre los Ultrabeast que se deslizaron a través de los wormholes y causaron estragos en las islas hasta que todos fueron reunidos y eliminados. La idea de una bestia incluso más poderosa que un Pokémon había sido intrigante e ingenuamente pensé que sería increíble si pudiera atrapar a una de las criaturas y entrenarla para que luchara por mí. Sin embargo, verlos así me había hecho cambiar de opinión por completo. De repente, Metang y yo estábamos cayendo y aterricé en el suelo, cubierto de hierba con un fuerte gemido. El cuerpo de Paul se sentía extraño y él buscaba la manera de poder seguir. Paul abre sus ojos y con valentía sigue su camino, pero todo giraba y se multiplicaba, así que rápidamente lo cerré y busqué a tientas mis Pokébolas. Con la esperanza de haber elegido la correcta, presioné el botón para agrandar la Pokébola y luego la lancé. Una nariz húmeda resopló nerviosamente sobre mi rostro y escuché a Lycanroc gemir en voz baja con evidente preocupación. Estoy bien, Lycanroc. Solo necesito un segundo. Haz guardia y asegúrate de que nadie nos vea, ¿de acuerdo? Preguntó Paul con los dientes apretados. Lycanroc resopló silenciosamente y su cálido aliento abandonó mi rostro cuando asumí que iba a caminar alrededor del perímetro de donde estábamos.
Parpadeé a propósito hasta que mi visión volvió a la normalidad y fruncí el ceño cuando vi que Metan no se había movido de donde se había estrellado contra el suelo. Moverse era difícil, a Paul le costaba trabajo moverse, pero se las arregló para arrastrarse hasta Metan y verificar que no hubiera pasado nada. Los ojos de Metan cambiaron lentamente para que me mirara y le frotó la cabeza con cariño. Gracias, Metan, susurré y dejó escapar un sonido metálico confuso. Todo en mí quería correr detrás de Don de inmediato, pero sabía que tenía que ser inteligente al respecto. Mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que estábamos en el área cubierta de hierba del Eder Paradise, donde Don se había presentado en el torneo Luau Showdown. Paul se enfurecía al pensar en Don, estando allí sola con ese Faba. Rápidamente liberé todos mis Pokémon y rebusqué en mi mochila, mientras la sensación en mis dedos comenzaba a regresar. Les di a todos una super poción y varias bayas de naranja para ayudarlos a recuperar su fuerza antes de devolverlos a sus Pokébolas, excepto a Lycanroc. ¿Puedes identificar a Don, Lycanroc?, preguntó suavemente. Ladró en voz baja y comenzó a trotar hacia el edificio principal de la Fundación Eder. Sin dudarlo, la seguí, tratando de mantenerme agachado y callado. Lycanroc y yo nos deslizamos sigilosamente por el edificio y tuve que contenerme cada vez que pasábamos a un empleado de la Fundación Eder que caminaba por los pasillos. Quería arremeter contra todos los que veía, preguntándoles qué los había poseído para aceptar la idea de Faba, pero Lycanroc no les prestó atención y continuó viajando por el edificio con confianza. Finalmente se detuvo frente a una enorme puerta circular que estaba sellada herméticamente. Ella gimió en voz baja y rascó la puerta de metal, luego me miró con expresión preocupada. Froté su cabeza con dulzura y luego miré alrededor. Había un teclado a un lado de la puerta y Paul se acercó, mirando el teclado de 9 dígitos y preguntándose qué elegiría un tipo como Faba para su contraseña. Lycanroc de repente ladró amenazadoramente y me di la vuelta justo a tiempo para ver un gigantesco Boswool saliendo de las sombras. Lycanroc, usa Rock Slide. Gruñí. Sin embargo, antes de que Lycanroc pudiera comenzar a formar la cascada de rocas, dos Boswool más se separaron de las sombras y los tres se abalanzaron. Uno de ellos me envolvió en sus repugnantemente enormes brazos, sujetándome los brazos a los costados y levantándome para que quedara un pie del suelo. Pateé salvajemente sus delgadas piernas, pero no pareció sentirlo, mientras que los otros dos Boswool se abalanzaron sobre mi Lycanroc, lloviendo golpe tras golpe sobre ella. Ella huyó de dolor y la vi tratando de defenderse, pero solo duró unos minutos antes de caer al suelo. Lycanroc, no. Grité de ira. Uno de los Boswool levantó a mi Pokémon inconsciente sobre su hombro, y la puerta frente a nosotros se abrió, revelando una sala de estar lujosamente decorada. La habitación era circular y estaba cubierta por una lujosa alfombra color crema, muy diferente de los suelos de linóleo blanco del resto del edificio. Sofás y sillones de cuero negro rodeaban el área y un gran televisor estaba colocado en la pared izquierda de la habitación, que mostraba la cobertura de noticias del ataque que se estaba produciendo en el estadio de la Liga Pokémon. Mi atención pasó de la televisión al detestable hombre recostado cómodamente en uno de los sofás negros. Faba aún vestía su traje negro a rayas y Paul luchaba aún más contra la bestia que lo sujetaba. Los brazos del Boswool se apretaron y Paul se quejaba porque el Pokémon no lo dejaba. Faba miró a Paul con una expresión llena de desdén y lentamente se levantó de su posición en el sofá, girando uno de sus dedos alrededor de su repugnante barba de chivo. Bueno, si no es el chiquillo, ¿cómo llegaste aquí?, preguntó Faba con un resoplido y Paul gruñó. Estaba demasiado lejos para golpearlo, Paul pensaba, pero era lo único que podía hacer en su estado actual. ¿Dónde está Don? Paul gruñó y Faba sonrió maliciosamente. Ella se está cambiando, por supuesto. No podía permitir que Don se vea mal cuando aceptaran la rendición de Alola después de todo, dijo Faba con una sonrisa y la ira explotó a través de mí. Dejaña, gruñó Paul, redoblando sus esfuerzos para intentar escapar del agarre del Boswool. Faba se rió y se humedeció los labios. Ya habrá tiempo para eso más tarde, estoy seguro, dijo Faba con un brillo en sus ojos, y yo me esforcé furiosamente contra el agarre de los Ultravis. Faba se rió, parecía disfrutar de verme luchar, y luego se volvió hacia una puerta en el lado opuesto de la sala de estar en la que estábamos. ¿Te gustaría verla?, preguntó mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. El Boswool que me retenía me apretó aún más fuerte mientras trataba de liberarme. Faba ingresó un código en la puerta antes de que se abriera y me esforcé por ver más allá de la puerta.
Un elegante fermoso entró por la puerta abierta, caminando con gracia para pararse al lado de la puerta, y luego mis ojos se abrieron en estado de shock. Don salió lentamente de la habitación, ataviada con el vestido más elaborado que jamás había visto. La parte inferior de la falda estaba formada por varias capas de plumas doradas que se deslizaban contra el suelo y ocultaban sus pies de la vista. Las plumas se hicieron cada vez más pequeñas a medida que viajaban hasta las rodillas y luego una tela brillante de color crema se estiró hasta su cintura. Allí terminaba el subrayado de color crema del vestido y hermosos patrones dorados de hojas se abalanzaban sobre sus costados y cubrían su pecho, pero una tela dorada transparente era lo único que cubría su estómago, hombros y brazos. Un tren del material dorado diáfano cayó de sus hombros y la siguió mientras caminaba lentamente hacia la habitación. Su cabello se había soltado de su larga trenza, que ahora caía por su espalda y una delicada corona de oro adornaba su cabeza. Si esto hubiera sido cualquier otra circunstancia, probablemente me habría quedado estupefacto por lo hermosa que se veía, pero ahora apenas noté su atuendo. Lo que me impresionó profundamente fue que su cabeza estaba ligeramente inclinada y sus ojos parecían estar medio cerrados, así que pensé que ni siquiera me había visto todavía. Don, ¿estás bien? Le grité y fruncí el ceño confundido cuando no reaccionó ante mí. Don, repetí, pero ella siguió mirando al suelo. Un movimiento me llamó la atención y gruñí cuando Faba se acercó a Don y la miró pareciendo que para Faba no existía otra. Aléjate de ella, gruñó Paul mientras se lanzaba hacia adelante, tratando de desequilibrar al Boswell que lo retenía. Querida, ¿por qué no le hablas a este chico? Preguntó Faba, estirando una mano y pasando un dedo por su brazo. Gruñó Paul con disgusto y frunció el ceño cuando un gibno salió sigilosamente de la habitación en la que había estado Don para pararse detrás de ella. Don levantó lentamente la cabeza, pero sus ojos seguían medio cerrados, por lo que no podía verlos muy bien. Porque solo hablo cuando me hablas de ti, Faba, dijo Don en un tono bajo y aireado. Inhalé profundamente por la nariz y miré a Faba, que estaba sonriendo ampliamente. ¿Y por qué es eso, mi amor? Preguntó Faba en un ronroneo. Paul seguía enfureciendo. Porque te amo, respondió ella mientras miraba al frente, y mi corazón se sentía como si hubiera sido arrancado de mi pecho y pisoteado. ¿Qué le hiciste a ella? Gruñí, luchando locamente contra la bestia. La he convertido en la mujer perfecta. Faba dijo con una gran sonrisa hacia mí. ¿No es asombroso cómo todo encaja en su lugar con solo un pequeño empujón hipnótico? Faba preguntó con una risa repugnante, y miré al gibno parado a la sombra de Don. ¿Hipnosis? Pero la hipnosis de un Pokémon solo debería poner a alguien a dormir, no hipnotizarlo realmente, ¿cierto? Paul pensó con miedo y repugnancia. Faba se acercó un poco más a Don y lentamente le acarició el costado, lo que me hizo lanzarme hacia adelante una vez más, y esta vez el Boswell que sostenía Paul tropezó un poco antes de tirar de mí hacia atrás. «Quítale tus sucias manos de encima», grité, mirando a Lycanroc que todavía estaba desmayado en el hombro del otro Boswell. Faba se rió de mí, tomó la mano de Don y se la metió en el codo para poder guiarla más cerca de mí mientras sonreía con una mirada de triunfo en su rostro. Pobre chico. Solo acepta que has perdido y regresa con si no. Don está feliz conmigo, ¿no es así, querida? Preguntó Faba mientras se inclinaba y le ronroneaba al oído. Don no se movió cuando el asqueroso le tocó la mejilla con la nariz y, mientras se acercaban, pude ver que sus ojos, por lo general de un azul profundo, se veían turbios. Como si alguien hubiera sumergido un zafiro en una mezcla de arcilla húmeda pero solo la hubiera limpiado parcialmente. Soy feliz, entonó sin emoción. Un grito estrangulado salió de mi garganta mientras miraba a la chica que era más preciosa para mí que incluso mi propia vida y continuaba luchando desesperadamente contra el agarre del Boswell. Pelea sucio, Faba, le espeté y él se encogió de hombros, despreocupado. Los imperios nunca se crean de manera justa, replicó con arrogancia y me burlé. Solo hiciste esto porque sabías que eras demasiado débil para ganar en una pelea justa, gruñí y vi que uno de los ojos de Faba se crispaba levemente. ¿Cómo crees que hice que estos Ultravis me siguieran, chico? Son los más fuertes los que sobreviven, y te aseguro que yo soy el más fuerte, dijo Faba con desdén, pero vi que apretaba la mandíbula, como si estuviera reprimiendo una emoción más intensa. Entonces pelea conmigo, lo desafié. Si realmente eres tan fuerte, entonces deberías ser capaz de vencerme fácilmente en una batalla Pokémon, ¿verdad?
Faba se enfurecía mientras me miraba y, por un segundo, pensé que había llegado a él, pero luego sus hombros se relajaron y me dio una sonrisa astuta. Una batalla es una excelente idea. Pero creo recordar que interrumpí tu batalla contra Don, dijo Faba burlonamente. Paul sentía que la sangre se le subía a la cabeza. Girando su cuello levemente, Paul miró a Don, quien seguía mirando directamente al frente de ella sin ninguna emoción, y Paul sentía que su cuerpo comenzaba a ceder. No susurró en voz baja. Él no sería tan cruel, ¿verdad? Tenemos algo de tiempo antes de que los Kahunas se den cuenta de que es inútil luchar contra mis Ultravis. Entonces, ¿qué tal esto? Si puedes derrotar a Don en una batalla Pokémon, entonces la dejaré ir, dijo Faba con una sonrisa maliciosa. Paul lo miró furioso. ¿Qué dices? Faba se lleva a Don. ¿Tenemos un trato? Preguntó. Miré a mi inexpresiva novia mientras Faba la presionaba contra su costado y tragaba rápidamente. Tienes que hacer esto para salvarla, Paul. Ella no es ella misma. Pero ese era todo el problema. Tenía muchas ganas de luchar contra Don en pie de igualdad. Pero luchar contra ella sí, cuando ni siquiera me reconoció, me estremecí y tragué saliva rápidamente. Bien, gruñí y Faba sonrió. Eso es lo que me gusta escuchar. Buzzoul, llévalo a los Greens a ti, dijo Faba mientras señalaba a la bestia que sostenía mi Lycanroc querido. Cure a ese Pokémon y llévelo de regreso a su entrenador. Mis ojos se dirigieron a Hypno, que todavía estaba al acecho en las sombras detrás de Don, y entrecerré los ojos mientras agitaba su moneda de oro hacia los dos Pokémon a los que Faba se había dirigido. Después de un momento se volvieron y traté de idear un plan para mi batalla. ¿Los Pokémon de Don incluso lucharán contra mí de esta manera? Tal vez pueda hacerles entender lo que está pasando y hacer que me ayuden, pensé mientras estiraba el cuello para vigilar a Faba, que conducía a Don detrás del Buzzoul que aún me retenía. Caminamos de regreso al lugar donde Lord Howl me escupió hace 30 minutos. El captor de Paul lo depositó bruscamente en un extremo de la extensión de hierba y miró a la cosa enorme, pero simplemente se alejó y se colocó detrás de Faba. Paul observó cómo Faba guiaba a Don a su lugar a través del césped y necesitó de todo su autocontrol para no correr hacia ella. Sin embargo, si hacía eso, cancelará la batalla por completo, se decía Paul razonablemente mientras apretaba las manos con tanta fuerza como si estuvieran vibrando. Fermosa, sus Pokébolas, dice Faba. Esta historia continuará.